Bueno, qué pena, pero tuvimos que traer un momento abajo el en vivo porque teníamos problemas como tal y como ustedes nos lo reportaron. Pero bueno, otra vez estamos aquí. Esperemos que esta vez sí nos estén escuchando bien. Cualquier cosa nos dicen en los comentarios. Pero si quiere, tal vez, padre, retomemos un poco. Usted nos estaba contando al inicio, estábamos hablando de cómo todo esto de alguna u otra forma ha hecho que nazca o vuelva a nacer esta idea de la iglesia doméstica, de la importancia de la iglesia doméstica para precisamente avivar, por llamarlo de alguna forma, el fuego del catolicismo en estos momentos de, de estar encerrados en nuestra casa por todo lo que está pasando. Hace varios días circulaba por las redes sociales una imagen eh, un poco graciosa a mi manera de ver. Era la imagen del mundo, no sé si ustedes la vieron, y había una especie como del diablo, ¿verdad? De Satanás, y estaba Dios, y decía, cerré todos los templos, y dice Dios, y abrí un templo en cada hogar, abrí una iglesia en cada hogar. Entonces, retomando un poco esa idea de iglesia doméstica, de esa iglesia que también aprende a fundamentar la fe desde el hogar, desde esa vivencia cotidiana, desde la mamá que le enseña a rezar, desde el papá que también le ayuda, desde la abuela, ¿verdad? También que tanto bien hacen los abuelos también en todo el tema de la fe. Entonces, desde el hogar y también las parroquias, ¿verdad? Hemos insistido muchísimo en el hecho de que en cada hogar se haga un pequeño altar allí con la imagen de la Virgen o de alguna otra imagen que tengan, para que se reúnan todos en familia y también puedan vivir esa espiritualidad desde el hogar. Y algo muy bonito también me parece, ¿me oyen? Sí, Sí. Algo muy bonito que también algunas familias me han contado que han tenido distintos momentos en que se han reunido todos para ver la misa, tal vez en su momento solo iban los esposos y los hijos no iban, y ahora se reúnen los esposos y los hijos y miran por la tele la misa, y también son esos pequeños gestos en los cuales la iglesia ha podido entrar y como iglesia nos mantenemos vivos bajo el signo de comunión y de fe, ¿no? sí. Bueno, y las iglesias han estado acercando de esa forma, como por ejemplo espacios como estos donde tratamos de que la gente nuevamente vuelva a sentirse como iglesia. Pero ¿qué va a venir después de todo esto? ¿Cómo no hacemos que todo este sentir, por ejemplo, todo eso que hablábamos ahora cuando estábamos en la primera parte, por llamar de alguna forma este en vivo, usted nos decía, la gente se me acerca y me dice, padre, qué lástima, antes no me daba cuenta de la importancia. ¿Cómo hacemos para que la gente continúe con ese sentir? Creo que ese es el gran reto que tenemos los sacerdotes en nuestro caso, también los laicos comprometidos que tienen algún tipo digamos, algún tipo de compromiso más directo dentro de la vida parroquial. Pero lo más importante, y yo pienso que es allí donde siempre hemos fallado, es en el testimonio. Nos hace falta más testimonio, o sea, un testimonio más convincente, más contundente y determinado, porque es precisamente el testimonio el que va a seguir suscitando el hecho de que muchos que se han apartado vuelvan, y de muchos que simplemente no conocen puedan volver, o de los que, perdón, de los que simplemente no conocen estén interesados en conocer a Dios, en acercarse a la fe. Ante esta situación también nos hemos visto vulnerables, nos hemos visto frágiles, y hemos visto también cómo la humanidad se ha desnudado. O sea, el maquillaje, utilizando palabras del Papa Francisco, el maquillaje que bordeaba el mundo, ese maquillaje se ha caído.
y también hay una necesidad de Dios. En el fondo, por más enojo que podamos tener con Dios, el hombre y la mujer es un ser por naturaleza religioso. Entonces, también tiene ese deseo, aunque muy interior y tiene que descubrirlo, de volver la mirada hacia Dios. Por eso el reto, retomo esa idea inicial que nos toca a nosotros como sacerdotes, a los agentes pastorales, es importante. Pero ese reto va a partir del testimonio y de la convicción de la fe cristiana. Ya lo decía algunos santos de la iglesia, que por qué muchos se apartan de las filas de la fe, por el antitestimonio de los creyentes. Esos católicos, digamos, tibios, que son los que de alguna manera hacen que muchos se aparten de la fe y sabemos que solo seguimos a nuestro Señor, pero la vivencia de la comunidad también es importante. Entonces, ese testimonio por parte de nosotros como consagrados, por parte de ustedes como agentes de pastorales, es importante y es el gancho, ¿verdad?, para atraer a muchos otra vez a la iglesia. Yo no lo veo tanto en el afán de andar como pescando, buscando gente, ¿verdad? Porque se cumplen un poco las profecías, digamos así, del Papa Benedicto XVI, en su momento cardenal Joseph Ratzinger, que llegará un momento en que la iglesia seremos minoría, y no por una iglesia derrotada o una iglesia fracasada, sino que seremos minoría porque serán pocos los que realmente, como ha sucedido a lo largo de la historia, los que quieran realmente asumir el mandato de Jesús. ¿Realmente quieres seguirme? Toma tu cruz de cada día, renuncia, niégate a ti mismo y sígueme. Creo que allí está la clave, ¿verdad? Necesitamos más cristianos, más católicos convencidos de esta realidad evangélica, que realmente estén dispuestos a dar todo por amor al Señor. Y en estos días que se nos ofrece como primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos ver el testimonio de las primeras comunidades cristianas, el testimonio vivo de la fe. Una iglesia desde sus orígenes perseguida, criticada, señalada, enjuiciada, pero que se mantiene viva por la acción del Espíritu, y es ese Espíritu el que realmente nos mueve. Yo estoy casi seguro, y no estoy casi, estoy seguro de que el Espíritu Santo, en medio de todo esto, ha ido suscitando en el corazón de muchos y de muchas el deseo de volver a la fe y de volcar su vida a esa conversión y a ese deseo de estar unidos a Dios. Pero sí, como iglesia, y también ese reto pastoral, ¿no?, de cómo acercar, después de una situación como la que hemos vivido, acercar nuevamente y como ya se ha repetido en tantas otras veces, la iglesia tiene que ser como siempre lo tuvo que haber sido, un lugar de confianza, ¿no? Cómo nosotros tenemos que dar confianza nuevamente a los fieles para no solo la confianza de la fe, sino también la confianza de la cercanía, de la apertura y del encuentro, ¿no? Claro. Padre, cuando todo esto empezó y los obispos costarricenses dijeron que era el momento de cerrar los templos, y también, bueno, el Ministerio de Salud lo hizo. Hubo gente que festejó, hubo gente que festejó, y lo digo porque tengo allegados tal vez en redes sociales que no comparten nuestra fe y no comparten ninguna fe del todo, y para ellos y para ellas esto significó prácticamente la derrota de la iglesia, y la derrota de la iglesia en todo el mundo, porque es algo que no solamente pasó en Costa Rica, sino que ha obligado a la iglesia católica alrededor del mundo a cerrar los templos por un momento. ¿Cómo responder a pensamientos como estos? ¿Cómo hacer para no sentirse con el ego católico, por llamarlo de alguna forma, destruido? Sí, vieras que interesante, porque desde
desde una posible derrota, lo que ha podido ser a los ojos de los que están en contra de la fe o de los que simplemente miran a la iglesia como su enemiga o miran a la iglesia como, como algo que no es necesario en la vida del hombre, ¿verdad? Entonces, yo no podía hablar desde uno creyente, desde cómo es su punto de vista o su manera de ver la vida, pero lo que sí pudiera decir a esto, y los cristianos católicos tenemos que estar claros en esto y sentirnos convencidos de esto. No estamos derrotados. Se nos ha pedido cerrar los templos por una cuestión de salud, una cuestión sanitaria, pero los templos no se han cerrado para siempre. Y si se pretende prolongar en el tiempo esta situación, bueno, allí ya tendremos nosotros que ponernos la armadura de la fe y defender nuestra fe y defender también nuestro derecho al culto, ¿verdad? Entonces, muchos pudieron haber ese día en que se informaba a la población costarricense de que los templos se iban a cerrar por tiempo indefinido. Muchos pudieron haber sacado la botella de champaña que tenían guardada para el 2020, para el 2021, ¿verdad? Sí. Y haber celebrado. Pues realmente no podemos sentirnos ni derrotados, ni tristes, ni defraudados. Volvemos a la vivencia de las primeras comunidades cristianas. Cómo vivía la comunidad cristiana, cómo vivía en sus orígenes, en el confinamiento también. La primera, antes de la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo, ¿dónde estaban los discípulos? En el cenáculo. ¿Dónde estaba la comunidad apostólica? Resguardada por miedo a los judíos, a la persecución, que los fueran a matar y no se fuese a cumplir el mandato del Señor. Entonces también esta experiencia que cayó en un momento bastante interesante en que la iglesia estaba viviendo su cuaresma y que luego iba a pasar de esa cuaresma a la Pascua y que ahora en la Pascua estemos también viviendo esta situación, realmente nos tiene que poner a pensar. Estamos viviendo en carne propia lo que vivieron las primeras comunidades cristianas y seguir el ejemplo de la comunidad cristiana primitiva debe ser un santo orgullo, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. No nos sintamos derrotados porque no lo estamos. Cristo ha vencido a la muerte, Cristo ha resucitado y Cristo sigue vivo y presente en medio de nosotros. Entonces, ese espíritu de derrota, de fracaso, es un engaño del demonio para hacernos sucumbir en el testimonio de nuestra fe. Claro. Bueno, para todos aquellos que se están conectando en este momento, estamos hablando con el Padre Juan un poco de cómo vivir el catolicismo en estos momentos, en momentos de confinamiento ante el coronavirus. Gracias por conectarse con nosotros y pueden dejar en los comentarios de esta transmisión las preguntas que tengan. Padre, siguiendo un poco con todo esto, tal vez me gustaría escuchar un poco cuál ha sido su vivencia personal de este confinamiento. Usted está ahorita en una parroquia, en la parroquia en Desamparados. ¿Cómo se ha vivido desde su parroquia el confinamiento? ¿Cómo ha vivido usted el confinamiento estando también como inmigrante en este país? ¿Cómo ha sido esa experiencia que ha vivido? Sí, desde la parroquia también hemos tratado de acompañar espiritualmente. En esta parroquia somos 3 sacerdotes, está el cura párroco y estamos 2 vicarios. En lo posible hemos tratado de estar unidos espiritualmente con algunas familias y sobre todo a través de las redes sociales. Sabemos circunstancias muy puntuales y concretas de familias que están padeciendo en estos momentos a causa de toda esta situación. En la parroquia hasta el momento no conocemos a alguien que esté contagiado,
pero sí sabemos de familiares, de personas cercanas que ya han sido contagiados. Entonces, lo que hemos tratado a través de los medios digitales, de igual manera, estar cerca de nuestra comunidad parroquial, de sentir cada día que celebramos la Eucaristía transmitida por redes sociales esa cercanía de los pastores, también somos sus amigos, sus hermanos, y que le acompañamos en medio de las vicisitudes. Realmente a veces uno puede sentir que lo que hace es poco, pero también tenemos que acatar las normativas que se nos piden desde la conferencia episcopal, desde el Ministerio de Salud. Entonces también son tiempos donde nuestra obediencia se ve probada, ¿verdad? Se ve probada mucho. Pero también pienso que esa cercanía y que también hemos sentido el apoyo de la gente que nos ha llegado a través de los medios digitales, toda esa cercanía, todo ese apoyo. Padre, estamos con ustedes, les acompañamos en la oración, les sentimos cercanos. Entonces, esa iglesia que uno puede ver que aunque está confinada, resguardada, está viva. En lo personal he tenido distintas etapas de esta cuarentena, porque al principio, antes de la cuarentena, tuve una lesión profunda de hombro derecho, lo que me tuvo inmovilizado aproximadamente por unos 15 días. Todavía no he podido empezar la rehabilitación por toda esta situación. Entonces ya yo estaba confinado como una semana antes de que el Ministerio de Salud y que la conferencia ya tomaran la decisión de cerrar los templos. Yo estaba ya incapacitado en esos momentos y bueno, en algún momento dentro de esa recuperación que ha sido un poco lenta, no del todo ya estoy recuperado, he podido experimentar momentos de soledad, he podido experimentar momentos de tristeza, hasta un punto de angustia, como tú lo decías muy bien, también la preocupación de mis papás en Venezuela, ¿no? Y con toda la situación de crisis que Venezuela ya viene teniendo desde hace muchos años, se le une una pandemia, se le une una situación de esta, entonces la crisis es mucho más fuerte, es mucho más profunda. Entonces, bueno, como humano, ¿verdad? Vienen una serie de sentimientos y de situaciones que también no dejan de angustiarme, no dejan de preocuparme, pero sin embargo desde la fe puedo fortalecerme y salir adelante. Ya hasta cierto punto uno dice, bueno, ¿hasta cuándo, verdad? Yo en estos días le preguntaba al Señor en el sagrario, Señor, ¿hasta cuándo esta situación de verdad? Y se los confieso, aunque no me pueden dar la absolución ninguno, ¿verdad? Pero ni tampoco la podemos hacer la confesión por estos medios, pero les confieso que realmente ayer tuve una necesidad, pero una necesidad del alma, de administrar el sacramento de la confesión. Yo digo, ¿cuántas almas? Y yo pienso, cada vez que hago mi oración personal, pienso en cuántas almas con esta situación han muerto sin la absolución, han muerto sin recibir los sacramentos finales, sin nada. Entonces, claro, por ello rezo mucho más y pido mucho más. Entonces también como sacerdote, en algún momento he sentido frustración, he sentido tristeza, he sentido abandono. No, son sentimientos muy humanos y obviamente no los dejo de tener como también ustedes lo han tenido, en algún momento de angustia, de desesperación. Digo, bueno, ¿y hasta cuándo esto? ¿Y hasta cuándo esta situación? Y nada, esperando que en algún momento ya pudiéramos abrir los templos para por lo menos celebrar con la comunidad, ¿verdad? Que también es esencial para nosotros. Ustedes dicen, bueno, por lo menos todos los días comulgamos y todos los días celebramos la misa, pero ustedes, el pueblo de Dios, hace falta. El pueblo de Dios
se completa toda la comunión, ¿verdad? Estamos en la comunión de los santos, estamos celebrando con toda la comunidad espiritualmente, pero la presencia de ustedes como fieles dentro de la Eucaristía para nosotros es vital. Así como ustedes se llenan de la palabra de Dios y se llenan de lo que nosotros a través del ministerio hacemos, nosotros también necesitamos de ustedes para llenar nuestra vida y para seguir adelante y saber que estamos llevando tantas almas al Señor. Entonces, por estos días también muchos sentimientos de ese tipo vienen a mí, pero trato en la medida de lo posible de que no me perturben, de que no me roben la paz, que los puedo tener, los tengo, que en estos días sentía como un pequeño malestar, como dolor de cabeza, y me empezó a dar como una tos, y yo dije, ay Dios mío, ¿qué será? Y entonces también uno se pone como medio paranoico, ¿verdad? Sí. Pero no, he tratado en la medida de lo posible de mantener la calma, de estar en paz, y la oración en estos tiempos ha sido mi arma para poder combatir, porque si no, ya estuviera yo también en el psiquiátrico, estuviera yo también en una situación bastante complicada, ¿no? Claro. Padre, y ahora vamos a ver, hay todo tipo de personas. Ustedes saben muy bien, hay todo tipo de personas que hay quienes prefieren la oración personal, individual, y hay otros que prefieren hacer su oración en familia. Mi pregunta no es cuál es la mejor, porque ambas tienen su razón de ser. Pero en momentos como estos, ¿cómo debería ser nuestra oración? ¿Cómo podría ser una oración que tal vez tenga un sentido más profundo, por llamar de alguna forma? ¿Cómo hacemos para que esa oración que hagamos en nuestra casa busque también y involucre a personas cercanas a nosotros, físicamente en nuestro hogar, y a otras personas que no se encuentran cerca de nosotros? ¿Cómo hacemos? Sí, nuestra oración tiene que tener una doble dimensión, no solo en tiempos de COVID-19. La primera dimensión sería nuestra oración personal, nuestro encuentro con el Señor. Ya les decía en la primera parte de este en vivo que teníamos que también tener encuentros con la palabra de Dios, aunque sabemos que en estos momentos no se puede recibir al Señor de manera sacramental, por lo menos la palabra de Dios, que también sirve de alimento y de pan espiritual para nuestra alma, tener esos encuentros de intimidad profunda con el Señor. De otra manera, la segunda dimensión sería la oración comunitaria con los miembros de la familia. Sé que a veces esto es un poco más complicado porque no es un secreto, existen en familias que puede ser que el esposo o la esposa sean católica o católico y los hijos no. Tengo un caso concreto de que una persona me decía, bueno, ¿cómo hago si ni mi esposa ni mis hijos son católicos? Y cuando yo en la sala el domingo coloco en la televisión la misa, ellos se enojan. Entonces, ¿cómo hago? Lo único que me queda es que me voy al cuarto y desde mi tablet entonces veo la transmisión de la Santa Eucaristía. Vean, ante esta situación es bastante complejo y sin embargo yo a esta persona le exhortaba de que siguiera transmitiendo su fe y que no lo dejara de hacer si los miembros de su familia le hacían mofa o le hacían un comentario feo, que al contrario tuviera esa firmeza para vivir la fe, ¿no? Pero sí, podemos vivir la fe de una manera personal y de una manera comunitaria. En este caso, cuando digo comunitaria, me refiero con los miembros de la familia que están presentes en una misma casa. Yo tengo mi espacio de oración comunitaria, que sería la Eucaristía, o cuando compartimos los sacerdotes el rezo del rosario juntos, o rezamos alguna de las horas litúrgicas. Y también tengo mis momentos de oración personal, donde yo o me voy a la capilla o me quedo en mi biblioteca y allí
me dispongo a hacer mi oración. Pero ambas opciones son importantes, son válidas. Ya cada uno sabrá, ¿verdad?, de acuerdo a su circunstancia, porque sabemos que por las diferentes tipos de familias que tenemos dentro de nuestras comunidades parroquiales, hay de todo, ¿verdad? Entonces, uno también tiene que aprender a adaptarse a la situación que tiene dentro de su propia casa. Tampoco hacer cosas que no son correctas, ¿no? Como imponer a que si hay algún miembro que no es católico, a que mire la misa o que acompañen al rosario. No, porque pienso que también la oración y el encuentro con Dios tiene que ser espontáneo y nada obligado es bueno. Claro. Padre, y tal vez para ir finalizando, ¿cuál sería su mensaje para todas las personas que nos están viendo y escuchando para seguir viviendo estos momentos tan complejos para nuestra vida, donde pasan tantas dudas espirituales, tantas dudas eh, incluso de qué va a pasar en general, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Puede ser que más adelante me contagie, puede ser que alguien en mi familia se contagie. ¿Cuál es su mensaje final para las personas? ¿Cómo seguir viviendo nuestro sentido con Dios en estos momentos? ¿Cómo tener esperanza en medio de momentos llenos de incertidumbre? Sí. Lo más humano es que tengamos una voluntad libre. Aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo único que es nuestro, pero que también es de Dios, es nuestra libertad. Sabemos que las circunstancias que estamos viviendo, pudiéramos decir que privan nuestra libertad, porque no podemos salir tranquilamente a las calles o abrazar a nuestros seres queridos o tener un contacto con muchas personas. Tendrá que ya por un buen tiempo ser un estilo de vida, una manera también de ser, pero que no será para siempre. Es en esto en lo que he querido como recalcar a lo largo de este encuentro, que tengamos claro de que esto no es para siempre y de que en algún momento todo esto pasará, como han pasado todas las pandemias de la historia. Pero lo único que sí es nuestro y que es de Dios es nuestra libertad y nuestra capacidad de adentrarnos a la vida en Dios. La enfermedad debemos ofrecerla, no a regañadientes, sino con un corazón agradecido. Puede ser que tú y yo nos contagiemos el día de mañana y puede ser que pasemos o no. Pero lo más importante es tener nuestro corazón confiado en Dios. Y desde la fe es lo que podemos hacer. Sabemos, que hay un rebote interior y constantemente nos sabotea y nos quiere apartar, que es esa presencia del mal que está en nosotros. Pero también tiene que existir un acto confiado de nuestra parte. En nosotros está o me abro o me cierro. Todo es don de Dios. Y lo más valioso que Dios nos ha dado ha sido esa libertad y esa capacidad que tenemos de amarle a Él. Pero Dios quiere también nuestra respuesta. Ya no nos llama siervos, sino que nos llama amigos. Y Dios todo lo que nos pide hacer desde el amor. Dios espera de nosotros esa respuesta libre. Libre de amor, libre de voluntad. Dios llama a nuestra puerta, pero el cerrojo está de nuestra parte. Y somos nosotros los que tenemos que dar también la oportunidad a Dios para que Dios entre en nosotros. Por eso
también se nos pide profesar una fe auténtica en estos tiempos. Dios nos llama a vivir con ese espíritu de verdad, a seguir nuestra conciencia, a seguir ese itinerario que Él nos ofrece como camino de salvación. La verdad y la libertad están íntimamente unidas. Cristo nos invita constantemente a la fe y a la conversión, y no forzó jamás a nadie y no forza a nadie para que le siga. Es un acto libre. Son tiempos complicados, pero Dios quiere también lo mejor para sus hijos. Y Dios ha empezado a sacar todo lo bueno de esta situación tan catastrófica que estamos viviendo. Entonces, también tenemos que tener esa capacidad de elegir constantemente a Dios. Así que lo que les pido, hermanos, es que perseveremos en la fe. La fe, que es un don gratuito que Dios da al hombre. Queda de nuestra parte aceptarlo, rechazarlo, y como todo don lo podemos perder. Pero para crecer en la fe debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedirle al Señor todos los días: Señor, aumentanos la fe. Es que solo la fe nos va a ayudar a saldar esta situación. Solo la fe va a hacer posible que nuestra vida se haga nueva. Más allá de lo que el mundo, de lo que las sociedades puedan cambiar de ahora en adelante, creo que la respuesta a ese cambio está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que tomar las medidas necesarias para generar ese cambio. Uno siempre espera desde otros, quienes sean los que generen un cambio, quienes sean los que generen algo distinto. ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que las cosas realmente puedan cambiar? Debemos dejarnos mover por la caridad, debemos estar sostenidos por la esperanza, y que nuestra fe esté enraizada en la fe de la iglesia. Que hagamos verdadera comunidad, que cuando volvamos nuevamente a los templos, volvamos con un espíritu renovado, con un corazón dispuesto. Ya lejos de los lamentos y de las quejas, ¿no? Empezar a ver todo como una bendición de Dios. El hecho de que tú y yo estemos en este momento sanos, sin ningún tipo de antecedentes y sin ningún tipo de reacción a este virus, es una gracia de Dios. Que seamos obedientes, que nos dejemos iluminar y también guiar por aquellos que saben más que nosotros. Y todo lo que estamos viviendo es un acto propio de la obediencia. Y si no nos gusta obedecer, bueno, ahí ya estamos aprendiendo, ¿verdad? A obedecer. Entonces, tenemos que abrazar la fe cuando pareciera que los zapatos hoy nos sacan de las iglesias, ¿verdad? Cuando pareciera que hoy nos alejamos más, ¿no? No debemos alejarnos. Recuerden que la fe, esperanza y caridad son virtudes necesarias para alcanzar la salvación. Les animo, les invito a seguir adelante, a que en algunos momentos podamos decaer, podamos sentirnos tristes y tener una cantidad de sentimientos que nos juegan en contra. No importa, porque si me caigo, me levanto y sigo adelante. San Antonio del Desierto tenía una frase muy hermosa: no importa cuántas veces nos caigamos o nos pongamos en pie, lo importante es que cuando Dios nos encuentre, sea caído o de pie, nos encuentre con un corazón arrepentido y nos encuentre con una disposición total, nos encuentre con unas ganas de seguir adelante. Así que ánimo,
que la salvación no es un camino que hacemos solo. Necesitamos de la ayuda y de la cooperación de todos. El Papa Francisco nos los ha dicho y nos ha repetido que esta situación necesita de nuestra solidaridad y necesita de cada uno de nosotros que pongamos los medios necesarios para salir adelante. Pero de que no será eterno, no será eterno. De que pasará, claro que pasará. Yo estoy convencido, no sé ustedes, ¿no? Pero yo me convenzo cada día de que esto en algún momento va a pasar. Y nos vamos a dar cuenta dentro de 1 año, 2 años, no lo sé. Nos vamos a dar cuenta de que pudimos salir adelante por la ayuda y la gracia de Dios. Y que Dios fue nuestra fuerza en medio de la tribulación. Dios nos repite todos los días, estoy con ustedes. Y nos lo recuerda en la palabra de Dios. Les digo, en estos días de confinamiento he sentido tristeza, angustia, dolor profundo en mi corazón sacerdotal. Me siento hasta a veces, cuando veo las noticias y veo las cifras, desmoralizado. Lo que les decía antes, ¿cuántas de esas almas se han muerto sin la absolución, sin los sacramentos finales? Es allí ese dolor. Y como sacerdote, como humano, a veces tengo. Pero la fe me mantiene firme y el amor a Dios me mantiene con esas ganas de seguir adelante. Así que la fe es un camino de todos. Y recuerden, no nos vamos a salvar solos, sino vamos a salvar con la ayuda y la gracia de Dios, pero también con la cooperación de cada uno de nosotros. Si somos obedientes y fieles a lo que se nos pida y convencidos de que saldremos adelante, de que hoy todo está oscuro, de que hoy pareciera que antes de la historia han tenido un final. Todo eso también tendrá un final. ¿Y qué nos dejará? Puede haber grandes cambios. No va a depender de las autoridades y de los poderosos, porque hasta los poderosos han tenido que resguardarse, sino que va a depender de cada uno de nosotros. Muchos dicen, después de esta pandemia van a haber grandes cambios en la sociedad. Van a haber grandes cambios en tanto en cuanto cada uno de nosotros se disponga y cada uno de nosotros realmente quiera cambiar, porque de lo contrario vamos a seguir igual o peor. Que de verdad Dios les bendiga, les acompañe y un gustazo poder compartir, aunque sea a través de estos medios digitales, con cada uno de ustedes. Sé que hay muchas más preguntas, sé que hay muchas más cuestionantes, pero el tiempo también en estos medios es limitado. Ya tendremos tiempo para otros temas, pero lo más importante es que este pobre mensaje haya podido llegar a ustedes y que ustedes hayan podido también en esta noche reflexionar. Así es, Padre, muchísimas gracias por sus palabras, gracias por este último mensaje y esperamos realmente que las personas que nos estuvieron viendo y nos estuvieron escuchando hayan disfrutado de este pequeño espacio que quisimos tener el día de hoy. Y gracias a usted, Padre, también por aceptar la invitación. Trataremos de seguir también llevando este tipo de espacios a través de nuestras redes sociales y también les vamos a seguir viendo allí cada domingo en nuestras Eucaristías dominicales a través de nuestras redes sociales hasta que esto se detenga y podamos regresar nuevamente a los templos, a seguir viviendo un poco de la manera tradicional, por llamarlo de alguna forma, nuestra fe como católicos y católicas. Otra vez, muchísimas gracias, Padre, y buenas noches para todos y todas que estuvieron aquí con nosotros. Que estén muy bien. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga.